La paz sea contigo, oh Abba Abdillah, y sobre las almas que se han situado en tu explanada. De mi parte, que contigo sea la paz de Dios eternamente, en tanto yo permanezca y permanezcan la noche y el día. Que Dios no disponga esta sea la última vez que proceda a visitarte. Que la paz de Dios sea sobre Hussein, y sobre Ali, hijo de Hussein, y sobre los hijos de Hussein, y sobre los compañeros de Hussein. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Queridos amigos, qué gusto es reencontrarnos en su programa Lo que nos une con el Sheikh Suheil Assad, compartiendo las enseñanzas de la escuela Husseini, de la vida del profeta Muhammad y del imam Hussein, que la paz de Dios esté con él, puesto que el nieto del profeta realizó un acto de amor, un acto de valentía y un legado que dejó para todas las generaciones que vienen de acá en adelante y que vinieron también a posterior. Ven plasmado este amor en los corazones de todos los musulmanes y no musulmanes. Y eso es lo que nos ha ido aclarando el Sheikh Suheil a lo largo de estos programas. Hoy estaremos conociendo, y una duda que tenemos prácticamente todos, esta lucha quedó ahí, simplemente se quedó en el día de Ashura, continúa. Eso nos los va a resolver nuestro querido hermano y maestro, el Sheikh Suheil Assad. Estimado Sheikh Suheil, bienvenido, salam aleikum, espero que esté usted muy bien. Aleikum salam, te agradezco mucho, Nur. Salam aleikum, un gran saludo para todos los televidentes. El tema que tocaste es un tema fundamental. ¿Acaso los sucesos históricos se limitan a su tiempo y espacio y ahí mueren? El Islam nos enseña que de alguna forma la historia tiene que tener un valor a nivel futuro, digamos, tiene que tener una continuidad que le dé significado a la historia. Ashura no solo no termina el día de Ashura, sino que recién comienza el día de Ashura, porque el proyecto del imam Hussein es aclarar al mundo esta historia y que quede en la memoria de los libres para que sea utilizado como una moraleja, una enseñanza en pro de la reforma que va a comenzar el día de Ashura en adelante. Hay un rol fundamental de dos personajes que participaron en Ashura y que fueron la causa primordial de que Ashura llegue a nuestros días y a nuestros oídos. Uno es el imam Zainul Abidin, el imam Sajjad, el cuarto imam, hijo del imam Hussein alayhi salam, y otra es Zainab, la hermana del imam Hussein alayhi salam. Estos dos grandes seres humanos tuvieron la misión de transmitir la filosofía del levantamiento del imam Hussein a las próximas y futuras generaciones. Y lo han logrado. Lo han logrado porque vos sabés muy bien, Nur, Karbala es un lugar pequeño. Sí. La batalla se da en un desierto, en un lugar limitado. Estamos hablando del año 60 de la Égira. No estamos hablando del siglo XX ni del siglo XXI. No hay, digamos, una gran sociedad, no hay medios de comunicación, no hay internet, no hay periódicos, no hay noticias, no hay forma de enterarse, digamos. De lo que pasó. Sí, más que, bueno, el grupo que se encontraban en esa zona. Entonces, hay un rol fundamental que yo lo llamo rol mediático, periodístico de Zainab, o de Imam Zainul Abidin, que son los que quedaron vivos después de la batalla y que de alguna forma eran los encargados de transmitir tanto los detalles de la misma batalla, lo que ocurrió en la batalla, como la filosofía del levantamiento del imam Hussein alayhi salam. En muchos casos vemos, por ejemplo, hadices o narraciones que nos cuentan el rol de Zainab en los discursos que dio post-Ashura, post-Muharram. O, por ejemplo, el imam Zainul Abidin aprovechaba cualquier oportunidad para recordar a la gente el martirio de su padre. Había un carnicero, por ejemplo, que estaba por degollar un
Un cordero. cordero. Entonces le pregunta al imam Zayn al-Abidin, ¿acaso cuando los carniceros degüellan el cordero, le dan de beber antes? Dijo, sí, claro, eso es una tradición profética y nosotros lo tenemos como un acto preferible. Siempre antes de matar a un animal se le da de beber y luego se lo degüella. Dice, pero a mi padre lo degollaron sin haberle dado de beber. Entonces recuerda constantemente eso para que quede la imagen del Hussein en la conciencia de los hombres. Zainab en los discursos directamente ya comienza a desglosar un poco la historia de Ashura y de Karbala. Y gracias a ese mensaje llega hoy a nuestros días. Claro. ¿No? Y nos enteramos después de 1000 y tantos años de cuál es, digamos, qué es lo que ocurrió en aquel momento, en aquel tiempo, en aquel lugar. Yo creo que la historia a través de estos años, digamos, que pasaron, digamos, después de la batalla de Karbala, enriqueció mucho más a Ashura. Porque como todo fenómeno, cuando vos simplemente tenés acceso al mismo fenómeno como fenómeno, sin ningún tipo de detalle, sin ningún tipo de interpretación, se queda prácticamente corto, ¿no? Dejás que cada uno interprete a su manera. Exacto. ¿Entendés? Es igual que yo venga ahora, supongamos te muestre un film en el cine. Solo te muestro la película. Vos la ves y te vas a tu casa. Bueno, vos estás obligado a interpretar con tus propias herramientas lo que viste. Diferente a alguien que dice, no, te muestro el film, después yo hago una crítica al film, escribo 5 artículos, saco una revista sobre el film, escribo un libro sobre el film, traigo a 5 críticos de cine que critiquen el film, y todo eso te lo paso como información a vos. Obviamente el film va a ser diferente, porque ahí hay análisis, hay debate, hay discusión, hay crítica. Lo que ocurrió con Ashura es algo similar. Yo creo que nosotros hoy entendemos mucho más profundamente a Ashura que lo que se entendía en la misma época de Ashura. ¿Por qué? Porque pasaron mil y tantos años de entendimiento, de interpretación, de concientización, de seguimiento de la, digamos, línea de Ashura, y todo eso hace que se haya enriquecido muchísimo más. Por eso la Ashura de nuestros días crea movimiento. O sea, vos ves los movimientos, bueno, lo hablaste vos en algún programa de la resistencia, en el Líbano, en Yemen, en Siria, en Irak. Todo eso, ¿de dónde sale? Sale de una escuela que se llama Ashura. Entonces es mucho más profundo la Ashura de nuestros días como interpretación que lo que pudieron interpretar muchos de nuestros antepasados en aquel momento. Claro, sí. Actualmente, por ejemplo, los reporteros de guerra, por así llamarlo, simplemente te dicen, bueno, está sucediendo a tal hora esto y ampliaremos la nota, ¿no? Pero no hay un análisis que se hace. En este caso, igual, se podría decir, tal vez, no, de una de las partes se explicó, se informó tal hecho, pero en el caso de Ashura, mientras narraba nuestro imam los sucesos que habían acaecido, como también la hermana del imam Hussein, que la paz de Dios esté con él, surgía más gente también que decía, sí, efectivamente, y pasó desde el lado del enemigo, también pasó esto, que tal persona analizó y vio. Entonces se fue enriqueciendo y valorizando más algo que hoy prácticamente en la historia incluso misma de los pueblos, al buscar su liberación, su independencia, simplemente queda como una nota. Pero el tema de Ashura, no, porque surgen detalles que van mucho más de lo histórico, sino es una esencia espiritual. Es decir, el lamento, por ejemplo, del hermano del imam Hussein, Abbas, ¿no? Que a pesar de que incluso le mutilaron los brazos, él seguía siendo leal a su hermano, ¿no? Entonces, este tipo de detalles no los encontramos en otros sucesos, y es algo que verdaderamente conmueve. Por eso vemos mucha gente que incluso siendo católica derrama lágrimas por el imam Hussein
al ver esta historia de vida más que de muerte. Es una historia de vida, de esperanza, de cómo una persona dice, o sea, por Dios, entrego mi vida para que esto siga como el profeta, el sello de los profetas dejó, ¿no? Y no como algo que quieren los demás. Estimado Sheikh, ¿le parece que hagamos un corte y continuamos Perfecto. con esto? Estimados amigos, estamos en este especial de Muharram. Vámonos a un breve corte y volvemos con más de Islam al Día. Continuamos con más en lo que nos une, la vida del Imam Hussein, que la paz de Dios esté con él. Estimados amigos, síganos por www.islamaldia.com, como también por las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Pueden hacernos llegar todas sus dudas, sugerencias, ideas, ¿no? Para poder así nosotros brindarles el mayor conocimiento posible de la mano de nuestros grandes maestros, como el Sheikh Suheil Assad, que ahora está presente en el programa de hoy, hablando acerca de este legado, de esta línea que simplemente no se quedó en un día como es el día de Ashura o en el evento, en el evento de Ashura o en este mes conmemorando Muharram, sino llegó en un momento mucho más largo hasta nuestros días y quedó en la eternidad de la humanidad esta historia de vida del Imam Hussein. Estimado Sheikh, ¿podría seguirnos explicando algunos detalles más acerca de cómo no se cortó esta línea del Imam Hussein, de este legado? Sí. Yo voy a tocar un punto que es fundamental. En algún otro programa estuvimos hablando de la relación entre el imam y la umma, o la comunidad. Y el tema que existe una responsabilidad por parte de la umma de dar vida a la historia de sus imames. Hay una narración famosa que dice, Ahyu Amrana, de Imam Rida, dice, vivifiquen nuestro asunto, vivifiquen nuestra existencia, nuestras enseñanzas, denle vida. Y después le preguntan, ¿cómo es que vivificamos o le damos vida a vuestras enseñanzas? Dice, aprendan nuestras ciencias y enséñensela a las personas. Porque si las personas pueden percibir la belleza de nuestras palabras, serán nuestros seguidores. Entonces, yo quiero hacer hincapié en esto, ¿cuál es nuestro grado de responsabilidad? Así como dijimos que Zainab fue partícipe de este proceso, o mejor dicho, este proyecto de hacer llegar a Ashura, nosotros también somos partícipes, nosotros también somos responsables. Cada uno con su propia tribuna, o sea, cada uno desde su propia perspectiva, con sus propias herramientas, con su propia capacidad, con su propia idoneidad. Puede ser que uno transmite el mensaje, digamos, solo a su hijo. Está bien. Eso es vivificar la historia. Entonces, la historia se mantiene viva cuando los hombres se hacen responsables de la historia. A nosotros nos hace falta hombres responsables, que sepan interpretar la historia como un mensaje para ellos. Entonces, el hombre que ve hacia atrás como algo que es un camino que se va complementando con las otras partes del futuro, entonces se siente responsable de lo que ocurrió atrás. ¿Se entiende? Sí. Es igual que yo te diga, bueno, yo voy a comenzar a construir un gran edificio para mi familia y hago un plano para edificar 100 pisos. Bueno, yo edifico las bases, los fundamentos, el primer piso, el segundo piso, el tercer piso. En el tercer piso yo me muero y ya no estoy más. Queda mi hijo. Mi hijo, si es un hombre consciente y es un hombre responsable y ve la historia, o sea, los 3 pisos que fueron construidos, tiene que seguir construyendo. Claro. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, mi papá llegó hasta acá. De acá en adelante yo soy el responsable. Y él tiene que transformarse en constructor igual que yo. Pero eso necesita de conciencia histórica, o sea, ver la historia, ver que yo tuve un padre que construyó. Ahora, yo di el ejemplo de la construcción. En la construcción es muy fácil porque se ve, Claro. es algo que está ahí.
Pero la historia no se ve, la construcción de la cultura no se ve, la construcción de la religiosidad no se ve, la construcción de la civilización no se ve, la construcción de la espiritualidad no se ve. Hay que ir a buscarla. Y sentirte responsable de tu pasado es muy difícil, porque generalmente el hombre vive el hoy, vive el día a día. ¿No? Tú te dices, ¿por qué yo voy a ser responsable de una lucha de hace 1200 años, 300, 400 años? En el chiismo eso se da muy claramente. ¿Por qué? Porque los imames son nuestros padres espirituales. Di el ejemplo de la construcción del edificio con mi hijo, porque realmente los imames son padres para nosotros. Es más, son nuestros verdaderos padres espirituales. Así como nuestra persona corporal tiene un padre, que es nuestro papá, biológico, nuestro espíritu tiene un padre, que es el imán. Entonces hay una responsabilidad paternal, o sea, como hijo de esa línea Hoseiní, somos responsables. Y además porque la historia para nosotros tiene significado. Nosotros no vivimos en una burbuja en el presente. Nosotros unimos la historia con el presente y le damos significado al presente para transformar el futuro. Manteniendo el objetivo 100%. que se tenía. ¿No? Sí. Entonces, eso es la continuidad de la línea Hoseiní. Por eso nosotros en el saludo que hacemos al Imam Hussein, decimos As-salamu alayka ya Aba Abdullah, wa ala al-arwah allati hallat bi finaik, y todo lo que viene después, As-salamu ala al-Hussein, decimos ya laytana kunna ma'akum, fanafuza ma'akum fawzan azima. Ojalá y hubiera podido estar con ustedes en ese momento y ganar la recompensa enorme que Dios nos hubiera dado. Ese ojalá es un sentimiento de querer volver a la historia. O sea, en realidad de decirle, oh Hossein, yo estoy acá, e imagínate que soy un soldado tuyo de hace 1400 años. ¿Por qué? Porque la lucha continúa. Y al continuar la lucha, continúan los compañeros del Hossein. O sea, nosotros hoy podemos ser compañeros del Hossein. Si estamos en el ejército del Hossein, en el frente del Hossein, frente al enemigo del Hussein, el Yazid de nuestros días. Entonces, la interpretación de la historia de esta forma nos da lo que llaman los sabios basira, visión del corazón. Un hombre que utiliza la historia para saber la estructura de la humanidad en esa historia. ¿Quién era el bueno, quién era el malo? ¿Quién era el opresor, quién era el oprimido? ¿Quién hacía justicia, quién no? ¿Quién trabajaba para Dios? Entonces sacamos esas características y las aplicamos al modelo de hoy. Entonces vemos los presidentes, los jefes, los responsables, los ministros, ¿sí? Y de ahí vamos indicando, hasta encontrar al Yazid de hoy. Entonces te levantás contra el Yazid como se levantó el Hussein. No te levantás en guerra, estoy hablando del levantamiento ideológico. Claro, el de romper cadenas de opresión mental que pueda haber, y más allá, ¿no? Sheikh, el detalle que usted daba es mantener el objetivo, ¿no? Como el papá deseaba construir la casa de 100 pisos, ¿no? Pero si después del tercer piso el hijo tiene que encargarse, o sea, mantener el objetivo que son esos 100 pisos. Y se vive eso, ¿no? Mantener el objetivo de Ashura, mantener ese objetivo del Imam Hussein, ¿no? Entonces, no desviarnos. Lastimosamente la gente tiende que cuando está gozando de beneficio, todo olvida y bueno, dice, bueno, ya está, pues el pasado y yo no me fijo en el pasado, dicen, ¿no? Mayormente en Latinoamérica usan ese término, pero debemos estar siempre recordando lo que fue, lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser en esencia, ¿no? Muchísimas gracias, Sheikh, por este programa. Estimados amigos, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar con el Sheikh Sugel en un próximo programa de Lo que nos une y a no olvidar nuestra historia, lo que fuimos, lo que somos y lo que deseamos ser. Es algo que debemos tenerlo siempre en cuenta. Sigan en compañía de Islam al Día. Soy su amigo Roberto Vera, quien los ha acompañado estos momentos. Esperamos reencontrarnos en una próxima oportunidad. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Si buscas
la palabra Ashura en la sección de imágenes de Google, probablemente te encuentres con imágenes sumamente perturbadoras. Imágenes desgarradoras de personas que están de luto por el imán Hussein, lastimándose a sí mismas de diferentes maneras. Esta es la imagen que algunos medios quieren que tengas del Islam. Una imagen que refleja ignorancia y violencia de una religión cuyo profeta, sobre todo, invitaba a la reflexión y a la bondad. Ahora surge la pregunta: ¿cuál es la historia de estas fotos? ¿Photoshop? ¿O las personas en estas fotos no son musulmanas? La respuesta es no. Las fotos son completamente reales y las personas cuyas fotos ves son musulmanes que hicieron esto por amor al imán Hussein. Entonces, ¿qué pasa? El hecho es que los enemigos del Islam, cuando vieron el levantamiento del imán Hussein y las ceremonias de luto en su honor en las siguientes generaciones y el gran impacto que tuvo en la gente, todo esto les hizo interesarse en las valiosas enseñanzas del Islam. Pensaron que pase lo que pase, estos duelos tenían que desviar a la gente para arruinar su mentalidad sobre la religión del Islam. Una de las medidas tomadas con este objetivo fue abusar de algunos musulmanes ingenuos. Entre ellos, se promovieron duelos como el uso del machete y cadenas afiladas e incluso repartieron cuchillos entre los dolientes. Esto sucede mientras que este modelo de duelo no existía en absoluto durante la época de los imames. E incluso ahora, nuestros líderes religiosos, basándose en las enseñanzas islámicas auténticas, han declarado que estos comportamientos están prohibidos. Su siguiente acción fue distorsionar algunos eventos históricos reales y agregar a otros hechos que la gente odie este levantamiento. Por ejemplo, decían que el imán Hussein mató a 300.000 personas en el día de Ashura y Abbas mató a 25.000 personas del ejército enemigo, independientemente del hecho de que no era posible matar a tanta gente en ese corto periodo de tiempo. Este problema ha demostrado claramente en la historia que el objetivo del imán Hussein y el levantamiento era reformar la sociedad, no masacrar a la gente. El imán Hussein fue una persona que incluso en los últimos momentos de su vida no dejó de ser benevolente con los demás y aconsejó a su asesino que no se prive para siempre de la felicidad matando al nieto del profeta. Otra de sus acciones fue intentar cuestionar el principio de este duelo publicando palabras como estas: ¿por qué debemos llorar cada año por alguien que fue martirizado hace 1000 años? Cuando perdemos a las personas más queridas en nuestras vidas, ¿cuántas veces tenemos una ceremonia conmemorativa para ellos? Y también, ¿acaso tenemos palabras como estas? La respuesta es que el luto por el imán Hussein es más que una ceremonia conmemorativa. El luto por el imán Hussein es una oportunidad para recordar que no hay nada peor que permanecer en silencio ante un tirano que no tiene ningún límite. Entender que ser religioso no significa solamente adorar en privado. Y un verdadero creyente es alguien que, siguiendo el ejemplo del imán Hussein, se siente responsable ante la sociedad y está dispuesto a sacrificar incluso su propia vida por Dios. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz y la bendición de Dios sea con el profeta Muhammad y con su familia purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos iniciando el mes de Muharram, el mes en el que Dios, alabado sea, nos da otra oportunidad para poder purificarnos, para poder perdonar nuestros pecados, y a través de las lágrimas que podemos derramar por el amor al imán Hussein alayhi salam. El imán Hussein que nos enseña a través de Karbala que si queremos resumir todo lo que pasó en Karbala, lo podemos resumir en una sola palabra, y es la escuela. Cuando digo la escuela es porque realmente en Karbala se aprende muchas lecciones de vida que podemos nosotros aprender y ir practicándola en nuestra vida cotidiana. En Karbala aprendemos lo que es el perdón. Nosotros que en nuestras vidas cotidianas tenemos muchos problemas con quizás parientes, con amigos o incluso con gente desconocida, tenemos ese rencor, tenemos
la dificultad de perdonar. Sin embargo, nosotros podemos aprender de Karbala que el Imam Hussein alayhi salam, cuando el Hur ibn Yazid al-Riyahi, que fue el que primero le cortó el camino, el que no le dejó avanzar hasta el Kufa, el que fue que le prohibió la llegada al agua inicialmente, cuando vino arrepentido y vino a pedir perdón, el Imam Hussein directamente le perdona. Imagínense, nosotros a veces tenemos problemas personales por asuntos insignificantes y quedamos días y meses quizás sin perdonar. El Imam Hussein directamente perdonó a quien le cortó el camino, a quien prohibió el agua a su propia familia. De Karbala, la escuela, aprendemos lo que es la lealtad de Abu Fadl al-Abbas alayhi salam, siendo que estando días sin poder tomar agua y estando muy sediento, llegando al agua, la toca y cuando se acerca para tomar, dice que no, primero el imam y sus sobrinos y sus sobrinas y todos los que estaban esperando en el campamento. Ahí nos damos cuenta que lo que realmente nos motiva es el amor al Imam Hussein alayhi salam. Ahí está la lealtad de Abu Fadl al-Abbas, que podemos aplicarla en nuestra vida diaria. Otra cosa que aprendemos de la escuela de Karbala es la paciencia de Sayyid Zainab alayhi salam. Imagínense una mujer que acaba de perder a su hermano en una de las tragedias más fuertes de la historia, a perder a sus sobrinos, a sus hermanos, a perder a todos los compañeros del Imam Hussein. Toda su familia, o la mayoría de su familia, fueron sacrificados adelante de sus ojos en cuestión de horas. ¿Y qué hace Sayyid Zainab alayhi salam en ese momento? Levanta la vista hacia el cielo y le dice a Dios: ¿estás conforme? ¿Acaso estás conforme? Lleve todo lo que quiera para estar conforme. Esa paciencia tenía el Sayyid Zainab alayhi salam, que nosotros debemos tratar de aprender y llevarla a nuestra vida. Otra de las enseñanzas de Karbala, que también otra lección nos da el Sayyid Zainab alayhi salam, es mirar las dificultades y las tragedias con el ojo del otro mundo y no con el ojo de este mundo. Cuando digo eso, me refiero a que Yazid, cuando le pregunta a Yazid, el maldito Yazid, la'natullah alayhi, cuando le pregunta a Sayyid Zainab: ¿cómo viste lo que hizo Dios con tu hermano el Hussein? Sayyid Zainab alayhi salam dice: ma ra'aytu illa jamila, no he visto más que algo hermoso. Cuando Sayyid Zainab dice que no he visto más que algo hermoso, ¿qué vemos nosotros? Algo hermoso en una batalla donde fueron sacrificados niños, mayores, mujeres y hombres, donde fueron pisoteados por los caballos, donde fueron degollados. ¿Qué hay algo hermoso en eso? ¿Por qué el Sayyid Zainab ve en eso algo hermoso? Ahí es donde la Sayyid Zainab alayhi salam está mirando todo con un ojo de la otra vida. ¿A qué se refiere? Ella está viendo la conformidad de Dios. Dice: con todo ese sacrificio, logramos la conformidad de Dios, logramos elevarnos nosotros espiritualmente, logramos estar a nivel alto en el paraíso, logramos conformar a Dios luchando por su camino. Sí, lo logramos. Entonces no vi algo más que hermoso. Eso es lo hermoso. O sea, nosotros cuando vemos las cosas con nuestro ojo mundanal, con nuestra vista mundanal, material, vemos algo muy espantoso, algo muy difícil, algo muy fuerte, algo muy feo. Pero cuando de pronto nos empezamos a mirar con el ojo de la otra vida, con el ojo de la vida eterna, nos damos cuenta que realmente es hermoso, ese sacrificio es hermoso. Y eso lo podemos tratar, aprender para hacer en toda nuestra vida. Que cada dificultad que tengamos, cada sacrificio, cada momento difícil que pasemos en nuestra vida, miremoslo con el otro ojo y veamos, si Dios está conforme, bienvenido sea
la dificultad y el sacrificio y la aflicción y todo. ¿Por qué? Porque es el puntapié para poder nosotros elevarnos espiritualmente, inshallah. Así que, inshallah, que Dios acepte nuestras lágrimas, nuestros lamentos por el Imam Hussein, y que podamos aprender día a día de todo lo que hicieron en Karbala y en su vida. Que Dios lo bendiga, inshallah, y ojalá que el día del juicio final estemos todos juntos con el Imam Hussein alayhi salam y con el profeta y con su familia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Señor Naderi, y todas estas expresiones artísticas, todos estos trabajos artísticos que usted desarrolla, ¿sobre qué tema se basan? چون در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم، بزرگ شدم و Debido a que nací y crecí en una familia religiosa, و دین la religión está entrelazada con mi carne y mi sangre. خون من آمیخته شده. ما از مادرای خودمون Bebimos leche materna con lágrimas del Imam Hussein y en los santuarios. و بزرگ شدیم با اشک چشماشون در روضه ابو عبدالله. به قول ما ایرانی Como decimos los iraníes, en conclusión somos huseiníes y nuestro amor es trabajar para él. و عشق ما اینه که برای امام حسین کار کنیم. Si tenemos arte, deberíamos invertirlo en el Imam Hussein. Nuestro mundo es el mundo del Imam Hussein y la mayor parte de mi trabajo se ha centrado en el mismo tema. اکثر موضوعاتی که تا الان خدا توفیق داد تونستم و موفق شدم که انجام بدم، اکثرشون با موضوع سید الشهدا بود. دعای مادرم تأثیر کرده، مسیر زندگیم تغییر کرده. دعای مادرم تأثیر کرده، مسیر زندگیم تغییر کرده. تویی که از همه بهتر هستی، رفیق اول و آخر هستی. به یاد تو هر دقیقه حسین، قدیمی ترین رفیق حسین. به یاد تو هر دقیقه حسین، قدیمی ترین رفیق حسین. روحی قلبی لدیک صلی الله علیک. و در یک زمانی در اوج فعالیت‌های هنری خودم en el apogeo de mi carrera artística, me di cuenta de que la oficina de remodelación de los santuarios estaba necesitando de fotógrafos y productores para filmar las actividades de reconstrucción de los santuarios, y esto iba a concretarse por medio de sorteo. Eso significa que varios artistas debían inscribirse y el nombre de quienes saliesen en el sorteo serían las personas que viajarían. Uno de mis amigos estaba destinado en el santuario del honorable Abbas, la paz de Dios sea con él, y le dije que me gustaría que mi nombre fuese escogido en este sorteo. Dijo: ofrenda 10 ziyarats de Ashura y el Imam Hussein te invitará. Cuando comencé las lecturas de Ziyarat de Ashura, me encontré recitando la 10ª sección de mis votos junto al santuario del Imam Hussein. Tenemos un hadiz que nos enseña de que Ahlul Bayt, la paz de Dios sea con ellos, nos recuerdan más de lo que nosotros los podríamos recordar a ellos. Ellos son los primeros que nos recuerdan y nos saludan para que nosotros podamos extenderles nuestros saludos.
چشم طمع بر مردم بیگانه دارم. گرفتم دست خط نوکری از مادر او، من در این دربارگاه بس مسندی شاهانه ¿Qué sentimiento tuviste la primera vez que estuviste junto a Imam Hussein alayhi salam? ما تو ایران یک ضرب المثلی داریم میگیم نمیدونم. Tenemos un proverbio en Irán que dice, estoy dormido o despierto. یعنی پوستمون رو میکشیم که من بیدارم یا خوابم. من خب این ضرب المثل Había escuchado este proverbio, pero no sabía que funcionaría para mí. این برای من در کربلا Tuve este sentimiento en Karbala. Cuando entré al santuario, debido a la sensibilidad de los custodios del santuario sagrado a la fotografía, و کار بعدی شما فیلم سازیه. چون estaba principalmente allí como trabajador y vestía ropa de trabajo. به هر حال احترام میزبان باید حفظ میشد و ما نباید حساسیت‌های نیروی حراست حرم رو برانگیخته می‌کردیم. لذا من با لباس کارگری میرفتم و هر روز صبحم باید صورت خودم رو پر از گرد و خاک می‌کردم که شمایلم شبیه شمایل کارگران اونجا بشه. لباس به من دادن، لباس پوشیدم و گفتن که این راهرو میرسه به حرم سیدالشهدا. و چون اونجا رو بسته بودن برای کارگرها و کاری که کارگرها بکنن. La primera vez que entré al santuario fue cuando los trabajadores se habían ido a almorzar y no había nadie en el santuario. Éramos solo yo y el encierro de la tumba del Imam Hussein. Fue en este punto que me pregunté si estaba durmiendo o despierto. Y sentí que los ángeles estaban en este espacio y experimenté un sentimiento que nunca había experimentado y que sé nunca tendré en el futuro. خیلی سبک بود اونجا. حال خوشی داشت و من رو از خودم بیخود کرد. تنها بودید اونجا؟ من نیستم. همش تویی. همش توی یا حسین. و اونجا من احساسی رو تجربه کردم که هیچ وقت نه تجربه کرده بودم و میدونم که نخواهم تجربه کرد حتی در آینده. و برای همه اعضای خانواده‌ام و برای بچه‌هام این رو تعریف می‌کنم. Y doy a conocer este suceso para todos los miembros de mi familia e hijos. Quien quiera que sea mi invitado, siempre comienzo mi diálogo con ellos hablando sobre el Imam Hussein. السلام علیک یا وتر الموتور، یعنی یکی یه دونه، یعنی یه دونه است. خدا یه جور دیگه. El Imam Hussein es uno de los íntimos de Dios. Dios ama al Imam Hussein de una manera especial. Es como un espejo. Si podemos pulirnos a nosotros mismos, también podemos manifestar su apariencia en nosotros. و من حالا اونجا احساس میکنم که این حس به من دست داده بود که اون لحظه احساس کردم با تمام وجودم گفتم سلام بر توی سید الشهدا یا حسین.